Entonces, vamos a comenzar. Vamos a orar una oración corta para que el Señor pueda bendecir su estudio, ¿correcto? Muy bien. Querido Padre Celestial, te pedimos que en esta mañana, Señor, este mediodía, puedas bendecir el estudio de tu palabra brevemente para poder aprender cada vez más acerca de las profecías de estos últimos tiempos. Te pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes. Ahora vamos a tener un estudio del libro de Apocalipsis sobre las bestias de Apocalipsis 13. En esta ocasión vamos a presentar otras nuevas diapositivas referente a este capítulo tan controvertido para la historia de la iglesia cristiana. Vamos a estudiar sobre la primera bestia y la segunda bestia. Muy bien. Entonces, como introducción, dice, ¿no? Hemos estado esperando por siglos la profetizada pareja que existe en este tema, ¿no? Y parece que su llegada está mucho más cerca de lo que la mayoría siquiera sospechan. Estas dos parejas, se refiere a las dos bestias, ¿no? Y eso lo dice en la cita del conflicto de los siglos, en la página 717, en el párrafo 4. Estas dos parejas surgirían poco antes de la segunda venida de Cristo, lo cual sucederá antes de que terminen los 6.000 años de pecado que menciona el conflicto de los siglos, ¿correcto? Entonces, es decir, alrededor del año 2031, que es el tiempo cuando terminan los 6.000 años de pecado, que comenzaron en Génesis 3:15, ¿correcto? Cuando entró el pecado. Entonces, cuando Adán pecó, termina cuando Jesús murió en la cruz, 4.000 años, ¿correcto? Entonces, eso está en las citas inspiradas del espíritu de profecía, ¿no? Lo que menciona sobre la historia de los 6.000 años de pecado, pero que justamente el drama inminente, antes que se cumplan los 6.000 años de historia de pecado, justamente estas dos bestias que menciona Apocalipsis 13, lucharían de manera acérrima como enemigos contra el pueblo de Dios. Y vamos a identificarlo a las dos bestias en relación con el nuevo gobierno mundial. Muy bien, la Biblia profetiza de un tiempo cuando dos líderes vendrían al poder con y bajo la aprobación y la autoridad de Satanás para engañar al mundo y esclavizarlos para que adoren a Satanás como a Dios. Entonces, la primera bestia es la Roma papal, conocida como el anticristo. No vendrá proclamando que él es Satanás. Él vendrá proclamando que él es el representante de Dios en la tierra. Y la segunda bestia, que es Estados Unidos, el protestantismo apóstata, declarará que la primera bestia es Dios y forzará al mundo ¿a qué? A adorarlo. Entonces, como siempre, Satanás ha trabajado de una manera tan estratégica, no de manera frontal, sino de manera sigilosa, de manera cobarde, ¿no? Entonces, no vendría diciendo por medio de la Roma papal, oh, yo soy, no vendría diciendo el que lo representa, ¿no? Yo soy representante de Satanás, no, sino diría, yo soy representante de Cristo, soy representante de Dios en la tierra, soy el vicario de Cristo. Soy el representante del Hijo de Dios. Entonces, de esa forma vendría ¿para qué? Para engañar al mundo entero, ¿no? Y pueda ser adorado no él, sino el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿correcto? Entonces, eso es justamente lo que estamos estudiando. En esta foto podemos ver justamente a un ex representante de los Estados Unidos, del presidente Barack Obama, reuniéndose en el Vaticano, en la sala del Vaticano, con el Papa que eran en aquel entonces, hace como 8 años, el Papa Benedicto XVI, ¿no? Juntamente, ¿no? Entonces, en esa ocasión, Barack Obama, como presidente de Estados Unidos, dijo, Michelle y yo deseamos expresar nuestro aprecio y plegarias a su santidad, Benedicto XVI. La iglesia juega un papel decisivo en Estados Unidos y el mundo, y le deseo lo mejor a los que pronto se reunirán para elegir al sucesor de su santidad. Esas fueron las palabras del expresidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, prácticamente se está arrodillando ante el papado
él como representante de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué vio Juan que subía del mar? En Apocalipsis 13, uno dice, y yo me paré sobre la arena del mar, ¿no? En la orilla del mar, en la orilla de la playa, en visión, y vi una bestia horrible subir del mar, subía del mar, emergía del mar. Entonces, ¿qué características tenía? Tenía 7 cabezas, siete cabezas y tenía 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Una característica ilustrativa como está ahí en la foto, ¿no? de la bestia semejante a un ¿qué? Leopardo, ¿correcto? Vamos a identificar a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. En el punto 1, cuando leemos en Daniel capítulo 7, versículo 17 y 23, ¿qué dice? Así dice textualmente la palabra de Dios en la versión Reina Valera. Dice, estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes, ¿no? Que se levantarán en la tierra. Entonces está identificando a las bestias como ¿quién? Como reinos o reyes, que son sinónimos, ¿no? Que se levantarán en la tierra, o 4 imperios, 4 gobiernos. Entonces, pero la cuarta bestia de las 4 que subían del mar será un cuarto rey o un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos que le precedieron, ¿no? A los otros 3. Y a toda la tierra devorará, lo trillará y lo desmenuzará. Entonces, vemos de que sabemos por otro estudio que la cuarta bestia representa al imperio romano, a los emperadores, a la Roma de los Césares, a la Roma de Tiberio, de Nerón, de Calígula, de Domiciano, de Diocleciano, de Constantino el Grande, de todos esos emperadores, esa lista de emperadores representa entonces la cuarta bestia horrible que vio el profeta Daniel, ¿no? Entonces, justamente de eso se trata justamente la descripción de la bestia de Daniel capítulo 7, ¿no? 2, 7 cabezas, ¿no? Las 7 cabezas que representan Apocalipsis 17, 9 también menciona. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta ¿quién? Entonces, nosotros sabemos también por historia que Roma es conocida como la ciudad de las 7 colinas. Eso por cultura general y por historia se sabe, ¿no? Entonces, el Vaticano está asentado en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Entonces, así lo describe Apocalipsis 17, 9. 3, los 10 cuernos. Los 10 cuernos que has visto que son 10 reyes y que aún no han tomado reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Entonces, estos 10 reyes también menciona que son 10 gobiernos. Puede ser que sean los 10 gobiernos mundiales, ¿no? Los 10 estados supranacionales, ¿no? O las 10 regiones económicas también, ¿no? Que apoyarán para que el papado tenga el poder del gobierno mundial. Eso ya lo iremos viendo en esta década. O también puede ser también que sea la Unión Europea, bajo ese simbolismo el número 10 también representa no solo también literalmente en cuanto a número, sino también el número 10 representa la totalidad, representa totalidad. Entonces quiere decir que todo el mundo estará de acuerdo, todo el globo terráqueo, como lo menciona Ellen White en el libro El conflicto de los siglos, que todo el mundo justamente dará la venia para dar autoridad al papado, ¿correcto? Entonces, eso también puede estar simbolizado el tema sobre los 10 cuernos. 4, Apocalipsis 17, 15, y me dice, las aguas que has visto por donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas, ¿correcto? Entonces, el mar donde subían las 4 bestias de Daniel 7 y el mar donde aparece la bestia horrible
de Apocalipsis 13 que vio el profeta Juan representa de que esos reinos surgirían ¿de qué? Del viejo continente europeo, ¿no? De lugares donde la historia de todas las civilizaciones siempre ha existido justamente guerras, tumultos, etcétera. Entonces, sobre ese continente se asentaría justamente, surgiría este poder romano papal. Es bien claro. Entonces, ese mar representa el viejo continente europeo, para ser más claro. Entonces, ¿de dónde vendría la autoridad, no? Para la primera bestia. Apocalipsis 13:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como de león. Esa es la característica, ¿no? Leopardo, oso, león, ¿correcto? Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. No nos olvidemos esos tres animales que no son domésticos, sino son tres animales, son tres fieras salvajes, ¿ah? León, leopardo y oso, no nos olvidemos. Entonces recuerde que el dragón, según Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 12:9 menciona justamente quién es ese dragón que le da su poder y autoridad a la primera bestia. Dice textualmente, es la serpiente antigua que es llamado Diablo y Satanás, el cual engaña ¿qué? Al mundo entero. Entonces, el dragón representa al diablo, ¿no? También representa al Imperio Romano, por lo cual Satanás trabajó por el medio del Imperio Romano. Primero trabajó por Herodes, cuando quería destruir al niño recién nacido llamado Jesús, ¿no? Entonces, el dragón que trabajó por medio de Herodes, quien representaba al Imperio Romano, trató de destruir cuando Jesús vino por primera vez, ¿no? Entonces, también el dragón es la figura del Imperio Romano, con quien Satanás trabajó para luchar contra el pueblo de Dios. Entonces, eso lo dice, se interpreta así, Apocalipsis capítulo 12. El dragón que persigue a la mujer, ¿entiende? La mujer que persigue, el dragón que persigue a la mujer representa a la iglesia, al pueblo de Dios. Entonces, como hemos visto textualmente, ¿quién es el dragón? La respuesta, el dragón es un animal mitológico que aparece en diversas formas en varias culturas de todo el mundo. Eso ya lo sabemos. En China, por ejemplo, ¿no? Conocido también ese dragón, ¿no? En todas las culturas, ¿no? De donde justamente de la torre de Babilonia, de la torre de Babel, llevaron esas creencias culturales a todas partes del mundo, ¿no? El dragón también acá en la cultura mexicana también se adoraba al dragón, ¿no? En la cultura azteca, en la cultura mexicana, ¿no? Y en todo, acá también en Perú, en la ruina de Chan Chan, aquí pueden encontrar también el dragón, ¿no? O también la serpiente emplumada de la cultura azteca, ¿no? Entonces, siempre en todo el mundo la figura del dragón ha aparecido como parte de la adoración de esos pueblos antiguos, ¿no? Pero sabemos que la Biblia describe justamente al dragón mitológico como el diablo o Satanás. Entonces, note que Dios no creó este animal como tampoco creó al diablo. Dios creó un ángel y este desobedeció a Dios, lo cual se convirtió en diablo. Diablo significa adversario, ¿no? ¿Usted como cristiano adoraría al dragón sabiendo que es un símbolo del diablo? Yo creo que no. Entonces, justamente se disfraza de una forma cristiana para que la gente quede enredada, confundida, atrapada y crea que está adorando algo verdadero. Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón. O sea, detrás de la adoración que hacen mediante el catolicismo, están adorando al dragón que ha dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién podrá luchar? Cuando el papado recobre su hegemonía mundial, cuando justamente lidere
su autoridad política mundial en el nuevo gobierno mundial, esta pregunta se va a hacer el remanente. ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Bueno, ningún ser humano podrá luchar contra ese nuevo gobierno mundial. Solamente la venida de Cristo será para destruir para siempre a la Babilonia y a la bestia, tal como lo describe Apocalipsis 19. Bien claro lo describe, que la bestia, el falso profeta, serán arrojados al lago de fuego que arde, ¿no? Que arde con fuego y azufre, ¿no? ¿Correcto? Entonces, Apocalipsis 19:10 dice, y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, aquí hay un ejemplo del profeta Juan. El ángel Gabriel le había mostrado la revelación de Jesucristo que le dio, ¿no? Todas las visiones de los 22 capítulos de Apocalipsis. Entonces, tan emocionado, con toda su sinceridad, Juan se había sentido agradecido a Dios. Entonces se arrodilló ante el ángel Gabriel, un ser creado. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, tranquilo, yo también soy un ser creado como tú. Entonces, con esto nos estaba dando a entender que si un ángel es espiritual, es santo y es más poderoso que el hombre, entonces no permitió ser adorado como un hombre de pecado, un papa, un hombre común y corriente que tiene mortalidad y que tiene tendencias pecaminosas, permite que los hombres se le arrodillen y se le postren y le adoren. ¿No es contradictorio a la palabra de Dios? Entonces justamente, y eso se llama blasfemia, eso se llama usurpación, se llama tomar atribuciones que no le corresponde a uno, ¿no? Y que solamente lo corresponde a Dios. Entonces, justamente, este poder usurpador se llama la bestia, la primera bestia, ¿no? De Apocalipsis 13. Entonces, ahí vemos una característica que está identificando la primera bestia con el papado, porque no existe otra organización, ya sea política o religiosa, que permite que los hombres lo adoren, se posternen, se arrodillen, se arrastren. No, solamente el papado permite eso. Y la historia lo demuestra. Apocalipsis 13, versículos 5 y 6 dice, otra característica para identificar a la primera bestia. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo, o sea, el santuario celestial y los que moran en el cielo. Es interesante. Blasfema el nombre de Dios y su tabernáculo, o sea, en otras palabras, el ministerio del santuario celestial que Cristo está oficiando para justamente perdonar los pecados de nosotros. Jesús mismo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, justamente este poder usaría las atribuciones que solamente le corresponden a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Blasfemia. Blasfemia no quiere decir insultar, sino es tomar el lugar de Dios siendo uno hombre. ¿Ok? Entonces, eso se refiere, ¿no? Y vamos a ver ahorita más cosas sobre su interpretación. Las especificaciones de Apocalipsis 13, versículos del 5 al 7, claramente identifican al poder simbolizado por la bestia, con el cual fue representado por el cuerno pequeño en la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, sobre la historia de las cuatro bestias, ¿correcto? Entonces, entre los paralelos podemos notarse lo siguiente. La bestia de Apocalipsis 13, que ahorita estamos estudiando, tenía una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, ¿no? Ya lo hemos leído. Y el cuerno pequeño de Daniel 7:25 también menciona eso, ¿no? Recordando Daniel 7:25 que dice textualmente, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, ¿no? Y hablará palabras contra el Altísimo. Eso lo dice. O sea, tanto Apocalipsis 13 como Daniel 7:25 habla
de que este poder hablaría palabras contra Dios, ¿no? O tomando el lugar de Dios aquí en la tierra. 2, la bestia actuaría durante 42 meses, lo dice. Y el cuerno continuaría hasta tiempos y medio tiempo. 42 meses y los 3 tiempos y medio da la misma cantidad, da 1260 días proféticos o 1260 años de periodo de la supremacía de este poder papal, ¿no? ¿Qué más haría la bestia? Haría guerra contra los santos y los vencería. Entonces, ¿qué quiere decir? Que haría persecución, perseguiría al pueblo de Dios, perseguiría a muerte, derramaría sangre de los santos, de los cristianos. Bueno, dado la importancia que tiene este propósito de la bestia contra todo lo que se llama Dios, entonces blasfemia contra Dios. ¿Qué quiere decir acá? Usurpa los títulos de Dios. Quiere decir ponerse en lugar de Dios. Al oponerse al Altísimo, el cuerno pequeño también pretendería ser igual a Dios. O sea, tanto el cuerno pequeño de Daniel 7 como la primera bestia de Apocalipsis 13 es el mismo poder papal. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver algunas traducciones de Lucio Ferraris, donde habla el Papa II en la biblioteca, ¿correcto? Dice así: el Papa está coronado con una triple corona como rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores, o sea, sobre el inframundo. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, el único soberano, ¿no? Después de Cristo, ¿no? Jefe de los reyes, tiene plenitud de poder, a él le ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección no solo del reino de la tierra, sino también del reino celestial. O sea, quiere decir que está diciendo que el Papa también ordena o manda o es superior a los ángeles. Otro, el Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar y explicar aún las leyes divinas. Por eso se ha tomado atribución de quitar el segundo mandamiento de no adorar las imágenes y cambiar justamente el sábado por el domingo, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra con el más amplio de poder de atar y soltar a sus ovejas. O sea, y tal como lo dijo Satanás, está en Testimonio para los Ministros, ¿no? Donde dice que mediante mi vicegerente, el Papa, ¿no? Me apoderaré de toda la tierra. O sea, tanto como lo dice ahí justamente en la Biblioteca Vaticana, ¿no? También justamente el Papa mismo, Satanás mismo lo dijo en una reunión con sus ángeles caídos, con los demonios, cuya visión Elena White tuvo, ¿no? Y lo redactó en el libro Testimonios para los Ministros y también el libro Patriarcas y Profetas. Cualquier cosa que se diga, que se haga, que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso hace también su vicario, el Papa, con tal que no haga contrario a la fe. O sea, todo eso se llama blasfemia, ¿no? Ahora, el segundo punto, a los santos quebrantará. ¿Qué quiere decir? La frase quebrantará describe una persecución continua e implacable. El papado reconoce que ha perseguido y defiende tales hechos como algo legal, ¿no? Como el legítimo ejercicio del poder que pretende haber recibido de Cristo. Me pregunto, cuando Cristo estuvo acá en la tierra, ¿qué le dijo a Pilato? Que mi reino no es de este mundo, ¿no? Si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos ya hubieran luchado para que ustedes no me tomasen preso. Bien claro, le dijo, por tanto, mi reino no es de este mundo, le dijo bien claro. Jesús nunca estuvo en un trono. O sea, Jesús mismo textualmente lo dijo, ¿no? Que mi reino no es de este mundo. Pero en cambio, este hombre, este poder se sienta en un trono. En un trono. Y trono representa ¿qué cosa? Un reino temporal. Entonces, esto es contrario. ¿Cómo puede ser representante de Cristo en la tierra cuando se sienta a un trono, cuando Jesús dijo que mi reino no es de este mundo? Entonces, no puede caber duda alguna en cuanto a cuáles disposiciones civiles indicaba, porque los pasajes que ordenaban quemar a los herejes impenitentes estaban incluidos en los decretos papales de las constituciones imperiales. Eso lo dice. Entonces, ellos se daban la atribución de que era correcto justamente quemar
a los que no estaban de acuerdo con los dogmas cristianos, ¿no? Con el tema de la misa, con el tema de las indulgencias, ¿no? Eran perseguidos y eran quemados vivos en la hoguera. Se prendía hogueras en medio de las plazas públicas para que toda la gente viera, tuviera miedo, ¿no? Pero lamentablemente para ellos eso era semilla para que muchos cristianos también justamente se adhirieran al pueblo de Dios, ¿no? O sea, Dios permitió en cierta forma para que el evangelio, como testimonio de estos mártires, se propagase por todo el mundo. Pensará cambiar los tiempos y la ley, como lo dice Daniel 7:25. Entonces, quiere decir procurar, intentar, con lo que se indica un esfuerzo premeditado, ¿no? Y eso lo dice, ¿no? Entonces, en Daniel 2:21 dice que es Dios quien tiene la autoridad de mudar los tiempos. Él es quien quita reyes y pone reyes. Es también Dios quien determina el tiempo cuando los santos poseerán el reino de Dios. Entonces, el esfuerzo del cuerno pequeño para mudar los tiempos indicaría un esfuerzo premeditado para ejercer el derecho de Dios de dirigir la historia humana. Tal como creen también la masonería, ¿no? La masonería dice que el hombre es el arquitecto de la historia. Entonces, eso es justamente enseñanza diabólica, ¿no? De que el hombre es el arquitecto de la historia, pero la palabra de Dios en Daniel 2:21 es Dios quien tiene la autoridad de manejar los tiempos. Todo, de quitar reyes, poner reyes, presidentes, o sea, él. Pero el papado, justamente con la ayuda del diablo, se atribuye esas cosas. Entonces, otro punto más para identificar a la primera bestia. Bueno, como estamos viendo, ¿no? Entonces, al investigar si el papado ha intentado cambiar las leyes divinas o no, encontramos la respuesta en la gran apostasía de los primeros siglos de la era cristiana, cuando fueron introducidas numerosas falsas doctrinas y prácticas contrarias a la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Y eso lo sabemos de sobra, ¿no? Entonces, la iglesia apóstata admite sin ambigüedades que es responsable de la introducción del descanso dominical y pretende que tiene el derecho de hacer tales cambios, como lo hemos visto, ¿no? En sus doctrinas, en sus dogmas, ¿no? Por eso se atribuye de cambiar y modificar las leyes de Dios. Durante los tiempos del Nuevo Testamento, los cristianos observaron el sábado, el séptimo día de la semana, y eso lo sabemos, ¿no? Hay un texto bíblico que dice en Hechos 17:2, allí dice, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con los judíos, con ellos, acerca de las Escrituras, por 3 sábados. ¿Por qué no hizo domingo o lunes? No, justamente, ¿por qué? Porque acostumbraba a ir a las sinagogas, a los templos donde se reunían los judíos, ¿no? Para hablar sobre las Escrituras. Y Pablo existió después de que Cristo fue a los cielos. O sea, quiere decir que después que Cristo ascendió a los cielos, se seguía guardando el día sábado. ¿Ah? Entonces, eso es bien claro. La transición del sábado al domingo, entonces, fue un proceso gradual que comenzó desde el año 150 después de Cristo. O sea, cuando ya no existían ya los 12 apóstoles, ya habían muerto. El último apóstol que había muerto ha sido el profeta Juan, el apóstol, el discípulo amado. Murió más o menos entre el año 96 hasta el año 100 después de Cristo. Pero el cambio gradual del sábado al domingo fue 50 años o medio siglo después de la muerte del último apóstol de Jesús, ¿no? Juan. Y continuó ese proceso lento durante los 3 siglos, ¿no? Hasta llegar hasta el emperador Constantino. Entonces, la primera opción oficial de la Iglesia Católica que expresa preferencia por el domingo fue tomada en el concilio de Laodicea en el año 364 después de Cristo. El canon 29 de ese concilio estipula que los cristianos no han de judaizar y estar sin trabajar en sábado, sino que han de trabajar ese día, pero honrarán de especial manera el día del Señor. Y como cristianos que son, si es posible, no harán ningún trabajo en ese día. Se refiere al día del Señor, al domingo. Sin embargo, si se los encuentra judaizando, serán excluidos de Cristo. O sea, eso fue justamente el decreto o el acuerdo que se dio. Entonces, esto prácticamente es una ley dominical. ¿Correcto? Santiago, ¿me escucha? Correcto. Ya, entonces sí.
Han pasado 40 minutos, está pasando. Ya, muy bien. 4. Hasta tiempo y tiempos y medio. Entonces, Daniel 7:25 dice acerca de la duración del poder papal. Como hemos visto, ¿no? De que tiempos y medio tiempo también se refiere en Apocalipsis 12:6, que dice que el periodo de 1260 días. En Apocalipsis capítulo 11, en versículos 2 y 3 también utiliza dos expresiones para referirse a tiempos y en medio de un tiempo. En Apocalipsis 11, de versículos 2 y 3 dice 42 meses y que equivalen a 1260 días, ¿correcto? Entonces, esto está claro. Usar la expresión de un tiempo, si la mitad de un tiempo, o utilizar 2 meses, es lo mismo que utilizar 1260 días, ese periodo papal. Eso está de sobra bien claro, ¿no? 1260 días, día profético, entonces representa 1260 años. Entonces, ¿cuándo comenzó ese periodo de 1260 días o años? El texto sagrado, la Biblia, aproximadamente 1029 años que había dicho que el cuerno pequeño arrancaría a 3 de ellos, o sea, más o menos más de 1000 años de que Daniel había descrito en su libro profético, se cumplió esto, ¿no? Pues bien, estos 3 cuernos o reinos que se le oponía al cuerno pequeño, ¿no? En su desarrollo fueron arrancados así. Entonces, de los 7 cuernos, perdón, de los 10 cuernos de la bestia de Daniel, habían 3 cuernos, ¿no? De los 10 habían 3 cuernos que le ponían obstáculos, que le ponían trabas para que el cuerno pequeño terminara de desarrollarse. Entonces, ¿qué hizo el cuerno pequeño? El cuerno pequeño estaba molesto. El cuerno pequeño entonces buscó la ayuda del emperador romano para poder derribarlo y lo logró. Lo logró por medio de Justiniano, emperador romano. Logró, porque estos 3 cuernos eran 3 reinos bárbaros, 3 reinos arrianos. Sabemos que los arrianos se oponen a la doctrina de la Trinidad, ¿no? Y tienen otras creencias totalmente antibíblicas. Pero la cosa de que el poder romano, con el apoyo del gobierno romano, justamente cortó de la cabeza de esta bestia, de la cuarta bestia horrible de Daniel, para derribar de los 10 cuernos a 3 cuernos. Entonces, 3 cuernos ¿qué reinos son? En el año 493 arrancó a los érulos, en el año 534 a los vándalos y en el año 538 a los ostrogodos. Entonces, así ya el poder papal se sintió totalmente libre el camino para poder justamente sentarse en el trono del Imperio Romano, pero ya como poder, no solamente como poder religioso, sino también como poder político. La iglesia se unió al Estado. Entonces, así fueron arrancados los 3 cuernos y así llegó a adquirir ese poder. Y desde allí, en el año 538, se comienza el conteo de la profecía de los 1260 años, que van a terminar en el año 1798. Si sumamos 538 más 1260 años, va a arrojar el año 1798. ¿Correcto? Entonces, en el año 1798, en la época de la Revolución Francesa, ¿qué pasó? Exactamente 1260 años más tarde, las espectaculares victorias de los ejércitos de Napoleón en Italia pusieron al Papa a merced del gobierno revolucionario francés. Y por orden de Napoleón, el general Berthier entró en Roma. El general de Napoleón entró en Roma, sí, todo con su ejército, con un ejército francés, y proclamó que el régimen político del papado había concluido y llevó al Papa Pío VI el 15 de febrero de 1798 como prisionero a Francia, donde murió en el exilio el 29 de agosto del año siguiente, de 1799. Entonces la profecía se cumplió exactamente. Inició con el apoyo de Justiniano en el año 538 y terminó 1260 años más tarde, en el año 1798,
cuando las fuerzas de Napoleón ocuparon Roma y excluyeron al Papa Pío VI de su poder político temporal. 5. ¿De qué forma se cumplió la blasfemia entonces contra su tabernáculo, como le estaba mencionando al principio? ¿No? Entonces, este poder pretende establecer su templo en la tierra, desviando así la atención del pueblo del verdadero santuario que hay en el cielo, el verdadero tabernáculo donde Jesús ministra como sumo sacerdote. Y eso lo dice a Hebreos, el escritor Pablo, en Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? ¿Qué dice textualmente? El apóstol Pablo dice en Hebreos, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad de los cielos. Versículo 2. Él es ministro del santuario y de la tienda verdadera que construyó el Señor y no el hombre. Entonces, Cristo está oficiando desde el año 31 después de Cristo, ¿no? Que se cumplieron 4000 años de historia desde la entrada del pecado. Cristo está oficiando, ministrando en el santuario celestial, donde existe tanto el lugar santo como el lugar santísimo. Está oficiando ahí. Entonces, este poder papal, el cuerno pequeño, el papado, usurpó el ministerio de Cristo del santuario celestial. No quiere decir que el Papa haya ido allá a la Nueva Jerusalén y lo haya arrojado a Cristo del santuario celestial, sino de que este papado puso como un techo para intentar reemplazar el ministerio de Cristo en la figura de la misa, en la figura de la Eucaristía, que hace en todos sus templos, en todas sus iglesias, que hacen la misa dominical, y todavía lo hacen en domingo, y justamente asumen esa forma de convertir el vino y convertir la hostia en el cuerpo y la sangre de Cristo de manera literal. Dice que eso se llama la doctrina, la falsa doctrina de la transubstanciación, ¿correcto? La transubstanciación. Dice que el cura, el sacerdote humano, pecador, tiene el poder de crear a Dios en el momento de la misa. ¿Ah? El ser humano tiene el poder de crear a Dios, de crear la hostia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre literal de Cristo. O sea que son caníbales, están practicando canibalismo en la misa. Comerse el cuerpo de un hombre. Son carnívoros, son caníbales. Solamente un caníbal puede comer el cuerpo de una persona, o son antropófagos. Entonces, esa es la doctrina diabólica que tienen justamente cuando hacen la misa. Y eso justamente es blasfemia contra su tabernáculo, contra el tabernáculo de Dios. Oponerse para que la gente, para que las personas que tienen necesidad o deseo de obtener la salvación ya no miren a Cristo en su santuario celestial, sino a la misa católica, para que miren ahí. O sea, lo que hace Satanás es desviar la mirada del cielo hacia los templos católicos. Interesante, hacia la misa. Eso es justamente otro. Ahora, note que el apóstol dice lo principal, o sea, el punto capital, lo más importante, sustancia del asunto. El autor presenta aquel punto fundamental de lo que había venido diciendo. Cristo no es un sumo sacerdote común como los que había en el sacerdocio arónico, los cuales servían en la tierra. Este sacerdocio y el santuario fue abolido cuando Cristo murió en la cruz, y a su vez el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ahora Cristo sirve junto al trono de Dios en el mismo cielo, intercediendo por nosotros. Eso es así, eso es correcto, ¿no? Y eso lo dice Hebreos 8:4, tal como lo hemos leído, que Cristo subió al cielo y entró en un santuario no hecho de mano de hombre, sino que él mismo lo ha construido, lo ha edificado para oficiar como sumo sacerdote. Y eso es parte de su plan de salvación. O sea, quiere decir que el cuerno pequeño, o sea, la bestia de Apocalipsis 13, procura echar por tierra la obra de Cristo en el santuario. El ministerio celestial del sacrificio de Cristo no se tiene en cuenta, entonces, en el dogma católico, lo echa por tierra. Y entonces, y en su lugar se pone el sacrificio de la misa
en la tierra, como ustedes están viendo ahí en la imagen, de lo cual ya lo hemos manifestado, ¿no? La misma. Blasfemar contra los que moran en el cielo, blasfema contra los ángeles, blasfema contra la verdadera Trinidad bíblica, porque el Papa asume la Trinidad, ¿no? Se le llama sumo pontífice, se le llama Santo Padre, cuando el Padre, el único, es Dios el Padre. Dice ser vicario de Cristo, o sea, está reemplazando al Espíritu Santo. Cristo mismo dijo de que cuando Él se iría, vendría el Consolador como su representante. Entonces, está tomando atribución del Espíritu Santo, para decir vicario de Cristo. Y también, pues, finge ser Cristo, ¿no? O sea, toma atribuciones de la verdadera Trinidad, ¿no? Bueno, la papal también ha pretendido tener poder sobre los ángeles de Dios. En la biblioteca de Lucio Ferraris dice, en verdad, la excelencia y el poder del romano pontífice no es solamente la esfera de las cosas celestiales, de las terrenales y de las regiones inferiores, sino aún sobre los ángeles, sobre quienes él es más grande. Hay un documento que una vez leí o escuché también, de que el papado, en la antigüedad decía que el papado tenía también el poder de excomulgar a los ángeles. Así dicen. Entonces, es tremenda la cosa, ¿no? Salmos 8:5 dice que el hombre es inferior a los ángeles. El único que está por encima de ellos, entonces, es su creador, Cristo Jesús. Entonces, es terrible, ¿no? La blasfemia que justamente hace, ¿no? La Iglesia Católica Apóstata Romana. Entonces, ¿qué hablaría la bestia contra el remanente de Dios? Apocalipsis 13, versículos 5 y 7 dice, le dieron a la bestia una boca que profería palabras grandilocuentes y blasfemas, y se le concedió libertad de acción durante 42 meses, 1260 años. Pero ahora, para estos últimos días, esos 42 meses van a ser literales y va a arrancar entre el año 2027 o 2028 y va a terminar en el 2031. Esos 42 meses también son literales. ¿Ah? Así como ha sido profético durante los 1260 años, también van a ser literales ahora justamente antes de que Cristo venga, desde el 2028 hasta el año 2031. Tremendo, con la ley dominical, la muerte. Y justamente Apocalipsis 13 hace referencia a este doble cumplimiento de la supremacía papal, de los 1260 años que lo da como característica, ¿no? De la primera supremacía papal y ahora la segunda supremacía papal, que van a ser, sí, 1260 días literales o 3 años y medio de persecución a muerte. Entonces, las persecuciones contra el remanente de Dios se repetirán. Y el versículo 7 justamente menciona sobre el poder del gobierno mundial. Ahí dice 7, y se le permitió combatir contra el pueblo santo y vencerlo, y se le concedió poder sobre lengua y nación. Eso es gobierno mundial, eso es nuevo orden mundial del papado. Es bien claro, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, sobre todas las 200 naciones de todo el mundo. Tremendo. Apocalipsis 3, ¿qué sucedería con la bestia? Entonces vi que una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero su herida mortal se había curado, ¿no? Ya nos hemos enterado cómo las fuerzas de Napoleón invadieron Roma y pusieron en cautividad al Papa Pío VI, ¿no? Entonces es ahí cuando recibe la herida de muerte. Pero esta herida se recupera. ¿Ah? Y por eso que el texto dice, pero su herida mortal se había curado. Entonces la tierra entera fascinada seguía ¿a quién? A la bestia. Esta predicción se cumplió asombrosamente, ¿no? 1702 años después que Juan contempló la visión. En 1798, cuando el general Berthier entró a Roma a la cabeza del ejército francés, declaró que había terminado el poder político del Papa. Tomó prisionero al Papa, lo llevó a Francia, donde al año siguiente murió. Esa fue, ¿no? La herida de muerte, como estamos repasando de nuevo, ¿no?
Sin embargo, este suceso solo marcó la culminación de una larga serie de acontecimientos. La decadencia del poder papal había comenzado muchos años antes, ¿no? Una nota adicional del comentario bíblico adventista de Daniel 7. O sea, prácticamente el poder papal ya estaba cayendo. En 1798 fue ya la caída final, pero ya estaba en decadencia. Más o menos 25 años antes ya las persecuciones ya habían culminado, ya no había persecución. Quiere decir que la persecución no terminó en el mismo año 1798, sino, como dijo Jesús, que los tiempos serían acortados por misericordia para que todo el pueblo de Dios no perezca. Eso lo dijo Jesús. Entonces, 25 años antes del cumplimiento de 1260 años, las persecuciones terminaron. Igual también lo mismo que va a suceder, que antes del año 2031, antes que Cristo venga, también los tiempos serán acortados, pero no los tiempos de los 6,000 años, sino los tiempos de ¿qué? De la persecución. Los tiempos de la persecución. Acuérdense que va a haber el día de la liberación del pueblo de Dios, cuando justamente ocurra la 7ª plaga, cuando el sol salga de medio a la medianoche, y cuando ocurra un tremendo terremoto, y cuando Dios diga, hecho está. Entonces, ya las persecuciones terminarán. Pero justamente antes que, cuando sea el fin del tiempo de gracia, los 144,000 no van a morir. Van a quedar vivos hasta la venida de Cristo para irse al cielo sin pasar por la muerte. O sea, es de doble cumplimiento. Entonces, la profecía dice que su herida sería sanada. Lo hemos leído en Apocalipsis 13 ahorita. Entonces, en los años que transcurrieron después de la Revolución Francesa, se produjo un reavivamiento gradual del sistema papal. El Papa sufrió un nuevo golpe en el año 1870, cuando le fueron quitados los estados papales. Un suceso importante también después ocurrió en el año 1929, cuando por el Tratado de Letrán el poder temporal le fue restaurado al Papa. Recibió entonces el gobierno de la Ciudad del Vaticano una sección de la ciudad de Roma, una parte de Roma, ¿no? Que ocupa una extensión de 44 hectáreas. Sin embargo, el profeta contempla que hay una restauración mucho mayor después de 1929. Dice que vio la herida completamente curada, como lo insinúa el texto. Juan vio además que después de la curación todos los moradores de la tierra, excepto unos pocos fieles, adoraron a la bestia, como hemos leído. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿O quién podrá luchar contra el gobierno, contra el nuevo orden mundial del Papa? ¿Quién podrá luchar contra la autoridad política mundial del Papa? Entonces, se va a cumplir en la profecía. O sea, hasta ese momento, cuando salga la ley dominical, la recuperación de la herida de muerte será totalmente completa. Entonces, este tipo de adoración aún se halla en el futuro, pero ya poquito tiempo nada más. Entonces, el papado recibirá el homenaje de ciertos sectores. Enormes conjuntos humanos no le rinden pleitesía, pero esto cambiará con ecumenismo. Justamente para eso está trabajando con el ecumenismo, para que todo el mundo vaya en pos de la bestia, ¿no? Entonces, bien claro está, ¿no? Esto es lo que está trabajando. En Apocalipsis 13:11 dice, ¿no? Que la bestia hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Eso ya hace Estados Unidos, que está justamente coludido con el Imperio Roma, con la Roma papal, para hacer que eso se cumpla, ¿no? Y aquí quiero llamar su atención, ¿correcto? Sobre el Papa Francisco, ¿no? Ha dado su carisma de humildad y pobreza que atrae a multitudes. Es por eso que la Biblia dice, se maravilló toda la tierra. Cuando fue elegido siempre decían, oren por mí, y se manifestaba, ¿no? Lavando los pies de los presos en Italia, lavando los pies de los presos y tantas cosas, ¿no? Que no se cambiaba de zapatos, con sus zapatos viejos nomás iba a estar, y tantas cosas, ¿no? Se mostraba pobre, ¿no?
y que no lo pongan un trono dorado, simplemente un trono o una silla blanca, nada más. O sea, manifiesta una imagen de humildad, ¿no? Solamente de fachada. Hasta también otro artículo que había aparecido, ¿no? Apaguemos las luces del Vaticano si no se van a usar durante la noche, porque hay que ahorrar el pago de la luz. Todo eso, esa máscara, ¿no? Esa máscara, como que si la gente ignorase de que tienen tremendos ligotes de oro, tiene su banco del Vaticano, de todo el oro que justamente fue robado acá en Sudamérica, ¿no? En toda Latinoamérica, todo el oro que se llevaron para Europa, para los reyes, y que apoyaron también los reyes de España, ¿no? Sin hacer alusión alguna, por supuesto, pero la historia es así, ¿no? Los reyes católicos, ¿no? Fernando de Aragón, la reina no sé quién, no sé cuánto. Entonces, la historia declara todo eso, cómo España apoyó para que el papado adquiriera tantos tesoros. Entonces, así fue la historia. Entonces, parece increíble que los Estados Unidos, la nación que fue fundada por protestantes que huían de la persecución y que fue fundado bajo principios bíblicos y que huyó por no rendirse a las exigencias del papado, ahora renuncia a su principio y la apoye, ordenando que le hagan una imagen a la primera bestia y ordena que se le dé muerte a todo el que no adore la imagen de la bestia que tuvo la herida y vivió, ¿no? Entonces, eso lo dice Apocalipsis 13, versículos del 14 y 16 sobre la segunda bestia. ¿Correcto? Entonces, lo que nos parece increíble es que el papado pudiera resurgir, pero la profecía ha declarado que así sucederá. Guste o no nos guste, eso es bien claro. ¿Quiénes adorarán a la bestia? Acá hay un punto importante. Apocalipsis 13:8 dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, lastimosamente, así va a ser, ¿no? Todos las personas que adoran al papado, ¿no? Se les excluirá sus nombres del libro de la vida. O sea, quiere decir que se perderán eternamente. Especialmente, no quiere decir de que en este momento los católicos estén condenados. No, no, para nada. Eso no estoy queriendo decir. No, con esto no estoy condenando a los católicos. Sino hasta cuando a ellos se les explique la verdad acerca sobre la vigencia del día sábado, del cuarto mandamiento, que es el sello del Dios vivo y que es el Espíritu Santo que sella al pueblo de Dios, pero que observa el sábado. No tengan pleno conocimiento de esto, todavía son inocentes delante de Dios. Pero cuando lleguen a conocer esa verdad y la rechacen y siguen defendiendo a capa y espada su catolicismo, su misa, su domingo, entonces ya estarán excluidos para siempre del libro de la vida del Cordero. Entonces, ellos mismos se condenan por sus actitudes. ¿Cuál sería el número de la bestia? Apocalipsis 13:18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Vamos a ver este símbolo, ¿ya? Acerca del escudo del Papa Francisco. Ahí pueden ver ustedes, justamente en el centro, un sol incandescente, donde dice IHS, y hay una cruz, pero abajito hay tres clavos pequeños. Al lado derecho está más claro, pero según Wikipedia, el significado de los clavos, ellos lo manifiestan así. Otro clavo del martirio de Jesús se une a la cruz en la representación del monograma en los clavos, que pretende recordar a aquellos que clavaron a la cruz a Jesucristo durante su crucifixión. Por lo general, estos clavos se representan en número de 3, figurando la representación clásica de la crucifixión de Cristo, en la que un clavo atraviesa cada mano y un tercero ambos pies, puestos uno sobre otro. Entonces me manifiesta ahí de que esos tres clavos representan de las dos manos y los 10 y los dos pies juntos. Entonces, ¿será esto así? Vamos a ver. Vamos a ver de que el clavo, ¿no? Representa a la sexta letra del alfabeto hebreo, ¿no? En otras palabras, 6, ¿no? Vamos a ver acá otro más claro, ¿ya? Entonces, en Strong he encontrado que ese símbolo, ¿no?
que ven aquí el 6, Bab, dice Bab, ¿no? Entonces, aquí está más claro. Bab, en Strong, el número 2053, Bab, ¿qué significa? Anzuelo, gancho. En otras palabras, clavo, gancho, ¿no? Para poder colgar a alguien, ¿no? Entonces, Bab es la pronunciación, ¿no? Definición es gancho o anzuelo. Pero ¿qué dice ahí? Nombre de la sexta letra hebrea. Bien claro dice ahí, ¿no? Sexta letra hebrea. Entonces, el gancho está representado entonces por el número 6, ¿no? Clavo. Entonces, si juntamos los tres clavos, significaría 666, 666, que es el símbolo del escudo de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, bien claramente. Entonces, ahí estamos identificando ese poder papal que la Compañía de Jesús, los jesuitas, justamente tomarían el control del papado, de la Iglesia Católica Romana, para perseguir en este último periodo de los 6.000 años, de perseguir al pueblo de Dios a muerte durante los 3 años y medio cuando salga la ley dominical. Es bien claro. Entonces, ¿qué privilegio tendrá quien tenga esta señal? Sí, van a tener privilegios, sí, privilegios temporales, porque los 6.000 años ya se acaban. Apocalipsis 13, 16 y 17 dice, y hacía que todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano o en la frente, ¿no? Entonces, versículo 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, ahí habla acerca de un decreto comercial, que si tú aceptas el domingo, vas a poder comprar en Totus, en los retail, en los centros comerciales, comprar para tu consumo doméstico, no vas a tener ningún problema, ¿no? Pero tu nombre no estará escrito en el libro de la vida del Cordero. Eso va a ser lo peor, te perderás eternamente. Entonces, la marca de la bestia es la observancia del domingo como día de reposo impuesto por ella, mientras que el sello de Dios es la observancia del séptimo día sábado ordenado por Dios desde la creación. Y ahí están los textos. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Isaías 66, versículos 22 y 23, donde dice que si retrajeres tu pie en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y venerando, no haciendo tu voluntad, ¿no? Bien claro dice ese texto. Entonces, Isaías 66, 22, 23 también dice que en el cielo justamente se guardará el día sábado, que de sábado en sábado irá uno a buscar a Dios para adorarlo. Eso lo dice. Es indiscutible que el sábado es un mandamiento eterno y no se puede cambiar para nada. Sabiendo todo esto, para reflexionar, ¿qué debemos hacer? Apocalipsis 14, 9, 11 dice sobre el mensaje del tercer ángel, que tenemos que anunciar, ¿no? Anunciar con fuerza, ¿no? De no adorar a la bestia, ni a su imagen, ni recibir su marca o el número de su nombre. Advertir a la gente de que el día domingo no es un día santificado por Dios y que el día sábado sigue tan vigente. Ese es el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte, que Dios nos dará la corona de la vida. Entonces, esto está bien claro. Esto es el tema que he querido colaborar con ustedes para que puedan reflexionar que estamos viviendo ya estos últimos días. Bueno, Dios le bendiga. Voy a culminar con una corta oración. Querido Padre Celestial, agradecidos estamos por este breve estudio que hemos tenido acerca sobre la identificación de Apocalipsis 13 acerca de las bestias que están planificando justamente ya desde el año 2015, desde hace 5 años, Señor, mediante sus encíclicas sobre el tema del medio ambiente para poder controlar todo el mundo, Señor. Queremos que nos ayudes en esta etapa crucial de la vida para prepararnos espiritualmente y estar preparados para tu venida, como también para el tiempo de angustia. Ayúdanos bastante, si es tu voluntad, seguir vivos hasta que venga, o si no, que se haga tu voluntad en nuestra vida. Por lo dejamos en tus manos. Te lo pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén.